Ok, buenos días. Mi nombre es Oscar Mauricio Moreno Benavides, estudiante de Ingeniería Industrial. Bueno, en este momento vamos a abordar conceptos básicos de la física electrónica. Bueno, cabe resaltar que soy perteneciente al grupo 124. Entonces, vamos a comenzar. Aquí hacemos la presentación de los 5 temas a abordar, que son carga eléctrica, diferencia de potencia o voltaje, intensidad de corriente, densidad de corriente y resistencia eléctrica. Ok, vamos a iniciar con carga eléctrica. Bueno, vamos a decir la carga eléctrica es el principio fundamental para que todos los fenómenos eléctricos ocurran. También es el componente esencial de un circuito que se manifiesta a través de fuerzas electrostáticas. Cabe recordar que posee dos polos, los cuales son el polo positivo y el negativo. Es importante también decir que cargas del mismo signo se repelen, como en este caso, los dos positivos. Los dos positivos van en contra y negativo con positivo se unen. Era importante hablar de que la carga eléctrica se relaciona con Q, que es igual a I por T. Bueno, Q sería la carga eléctrica, I sería la intensidad eléctrica y T sería tiempo en unidades de segundos. Ok, ahora vamos a hablar del voltaje, que también es conocido como la tensión eléctrica, la cual es una magnitud física que tiene la función de cuantificar la diferencia de potencias, y esto se hace en dos puntos diferentes. Ok, la ecuación que soluciona el voltaje es igual a V, que es igual a I por R, o V, que es igual a P por I, que sería potencia sobre intensidad, y acá sería intensidad por resistencia, donde el voltaje su unidad de medida es en voltios, la unidad de medida es de la intensidad de corriente es en amperios, y la unidad de medida de resistencia se lo hace en ohmios. Y aquí tenemos un triángulo que hace referencia a la ley de Ohm, nos relaciona voltaje, intensidad de corriente y resistencia. Ok, ahora vamos a hablar de la intensidad de corriente. Bueno, hace referencia a la cantidad de carga que pasa a través de un circuito y se lo toma también con unidades de tiempo. La intensidad de corriente es posible cuantificarla en amperios y es su unidad de medida también. Bueno, la ecuación que nos permite abordar la intensidad de corriente es, bueno, la intensidad de corriente se la simboliza a través de una letra I. Entonces tenemos que I es igual a V sobre R, donde V es el voltaje y R es la resistencia. Entonces acá tenemos I, intensidad de corriente, V, voltaje, R de resistencia, la resistencia en ohmios, el voltaje en voltios y la intensidad de corriente en amperios. Ok, ahora vamos a hablar de la densidad de corriente. eh, eh, Se integra a las magnitudes vectoriales y hace referencia a la siguiente proporcionalidad, que cuanta más carga haya, mayor es la densidad de corriente, y cuanto más rápido se mueva la corriente, hay mayor densidad también. Si no hay cargas o no hay movimiento de esas mismas cargas, pues podemos decir que la densidad de corriente es nula. Y sí, y las unidades de corriente eléctrica por unidades de área. Entonces podemos relacionar la densidad de corriente con una J, eh, con I la intensidad y S hace referencia a la superficie o al área. Entonces sería que J, siendo densidad de corriente, es igual a la intensidad de corriente sobre la superficie o el área. Y bueno, por último tenemos la resistencia eléctrica,
Bueno, la resistencia a nivel eléctrico hace referencia a la medida de la oposición al flujo de corriente de un circuito eléctrico. Bueno, es posible calcular la resistencia total del circuito como también de cada uno de los receptores dentro del circuito eléctrico. Y la resistencia está dada por la igualdad a que resistencia es igual a voltaje sobre intensidad de corriente. Ok, cabe resaltar que la resistencia eh, la tenemos a partir del voltaje y la intensidad de corriente. Ok, eso es todo. Gracias.